Hemos estado haciendo un seguimiento diario de la evolución de esta emergencia por el coronavirus. El día de ayer la Organización Mundial de la Salud declaró que esto se convertía ya en una pandemia. Como consecuencia de esta declaratoria, el presidente dispuso a la ministra de Salud la emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria se declaró el día de ayer. Ustedes han recibido ya algunos de los anuncios preliminares, generales, de lo que implica la emergencia sanitaria, pero ahora quisiera ofrecerles más detalles. Durante las próximas horas, cada ministerio va a ir regulando lo que le corresponda, porque todas estas prevenciones, todas estas medidas tienen relación con distintos ministerios y cada ministerio va a regular en las próximas horas lo que le corresponda. Pero repito, como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, lo que corresponde en el Ecuador y en el mundo como consecuencia de la declaratoria de una pandemia, lo que corresponde es extremar nuestras medidas, subir las alertas, y eso es lo que estamos haciendo. Hasta el día de ayer hemos tenido medidas de restricción y de prevención solamente en la provincia en la que se produjo la mayor cantidad de contagios, que es la provincia de Los Ríos. Hoy varias de estas medidas van a extenderse a todo el país y también vamos a tomar medidas adicionales. Quiero anunciarles ahora de qué se tratan estas medidas y desde cuándo empiezan a regir. La primera medida es la restricción para pasajeros que durante los últimos 14 días hayan estado en los siguientes lugares. No solamente que vengan de ahí, sino que durante los últimos 14 días hayan estado en los siguientes lugares: las provincias de Hubei y Guangdong en la República Popular China, las provincias de Hubei y Guangdong en la República Popular China, el Reino de España, la República de Francia, la República Islámica de Irán, la República de Corea del Sur y la República de Italia. Todas las personas que a partir de la medianoche de hoy ingresen al país y durante los últimos 14 días hayan visitado cualquiera de estos países, tendrán que cumplir con aislamiento preventivo obligatorio. Este aislamiento es un aislamiento domiciliario para las personas que tengan su domicilio o el de sus familiares en el Ecuador, y es un aislamiento al que deberán someterse en sus respectivos hoteles para las personas que no tengan estas condiciones de aislamiento domiciliario. Estas personas tienen que reportar, por supuesto, el lugar en el que van a cumplir su aislamiento para que el Ministerio de Salud pueda realizar un monitoreo. Luego de esos 14 días de aislamiento podrán desarrollar sus actividades normales en el país si en esos 14 días no han mostrado ningún síntoma de estar contagiados con coronavirus. Desde el primer caso que tuvimos en el Ecuador, se suspendieron los eventos masivos, los eventos públicos en la provincia de Los Ríos. Originalmente en Guayas y Los Ríos, porque no teníamos claro cuál era el cerco epidemiológico, pero una vez que ya se pudo hacer ese cerco, la restricción se mantuvo en la provincia de Los Ríos. Hoy esa restricción se amplía a todo el país a partir de la medianoche de hoy. A partir de la medianoche de hoy ya no se van a permitir los eventos públicos masivos. ¿A qué nos referimos con eventos públicos masivos? Eventos de más de 1000 personas en donde las personas se encuentren a menos de 2 metros de distancia entre ellas. La recomendación más importante, además del lavado de manos que hace la Organización Mundial de la Salud, es la distancia entre las personas, evitar el contacto con otras personas. Esta es la distancia que marca la Organización Mundial de la Salud como la distancia aconsejable. Ahora, seguramente ustedes tendrán muchas preguntas sobre qué tipo de eventos. Los eventos que reciben permisos, autorización de intendencias, de la gobernación, de cada gobernación del país, desde hace varios días ya no estamos otorgando permisos para nuevos eventos, precisamente porque nos venimos preparando para un escenario que se agrava. Eso es lo que ha pasado en todos los países del mundo y eso es lo que deberíamos esperar que suceda en las próximas semanas en el Ecuador, y hay que estar listos para ese escenario. Ya no habíamos dado permisos para nuevos eventos en los últimos días. Hoy, incluso para los eventos que ya habían recibido permisos, estos permisos se suspenden. No hay autorización para los eventos masivos en todo el país. Y eventos masivos son aquellos que tienen más
de 1000 personas. Hay eventos que son masivos y que no piden una autorización, porque son una fiesta popular, tal vez una fiesta barrial. Lo que pedimos en esos casos es que cada persona, que cada organización se abstenga de hacer estos eventos, que no los convoque. Me refiero a los eventos que no necesitan autorización estatal, pero que dependen de cada una de las personas o de las organizaciones. Hemos dado también la instrucción, al menos en el Ejecutivo, de que los eventos de rendición de cuentas, los eventos grandes, los eventos con invitados, dejen de realizarse también desde la medianoche de hoy. Hoy se van a dar los últimos que teníamos planificados, pero la consecuencia de la emergencia sanitaria es que desde la medianoche de hoy ya no vamos a tener estos eventos. La visita del gobierno a diferentes lugares del país, donde ustedes han visto como brigadas, las brigadas se suspenden excepto las brigadas médicas. Se mantienen las brigadas médicas, la visita de los médicos del Ministerio de Salud, del Programa Médico del Barrio, de los médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se mantienen. Son visitas que van a tener precisamente un enfoque de prevención, de información a la ciudadanía y también, como ustedes saben, hay muchos casos de atención domiciliaria de personas sospechosas que tengan los síntomas y que se hayan comunicado antes al 171. Se mantiene la plataforma del 171 como el medio de contacto más importante. Ojo con esto, ha resultado en las últimas semanas una medida de prevención clave para evitar que tengamos mucha gente acudiendo a los centros de salud. Esta primera evaluación, esta llamada telefónica al 171, por favor a todas las personas, la primera llamada, el primer contacto, la primera alerta es a este número de teléfono, de tal manera que no congestionemos los centros de salud y que podamos concentrarnos en aquellos casos más graves. Como ya lo dijo ayer la ministra de Salud, hemos incrementado las capacidades de atención a 22 hospitales en el país. Hay 22 hospitales en el país que están listos para atender los casos y también estamos listos para que 2 de estos 22 hospitales se conviertan en centros exclusivos de atención en este tipo de contagios si es que esto llegara a ser necesario. El Instituto de Salud, el INSPI, que es el que está haciendo las pruebas para el coronavirus, está listo para no solamente hacerlas en Guayaquil, sino también en Quito a partir del día lunes próximo. En ambos laboratorios, en Quito y en Guayaquil, se va a entrenar y a certificar laboratorios de las universidades en un primer momento, para que quienes estén autorizados y reciban el entrenamiento necesario también puedan aplicar pruebas a las personas. Una medida importante para evitar la expansión del virus es que quien está contagiado lo sepa y lo sepa de manera temprana. Así lo han hecho algunos países, hay que aprender de estas experiencias. La próxima semana vamos a empezar a calificar, a certificar, a entrenar laboratorios para que puedan las personas someterse a pruebas rápidas y a pruebas que no dependan solamente del INSPI, que tenemos la precaución de no saturarlo para que podamos enfrentar esta crisis. Vamos a necesitar el apoyo de otras instancias también. En las próximas horas, a partir del día de mañana, se suspenden las clases de todo nivel en todo el territorio nacional mientras se analiza la evolución del virus. La ministra, en unos momentos, la ministra de Educación, la ministra Kramer, les va a explicar en qué hemos venido trabajando. El Ministerio de Educación ha trabajado ya en una plataforma informática que permita atender esta emergencia con el impacto, con el menor posible para los estudiantes. Tenemos una plataforma que está lista para empezar a operar el día lunes, en lo que se refiere, por supuesto, a educación que depende del ministerio. En los casos de las universidades ya habían recibido un pedido de tener sus plataformas listas para poder impartir clases en línea y estar preparados para cuando la emergencia escale de la manera en la que lo ha hecho el día de hoy. Desde hace varios días hemos estado también con precauciones especiales en los terminales terrestres. Estamos haciendo desinfecciones
permanentes en los terminales terrestres. Nosotros tenemos 51 terminales terrestres relacionados con la Autoridad de Tránsito y Transporte, en donde hemos estado trabajando en desinfección. Varios municipios se han sumado ya a tomar estas medidas en el transporte público. Hacemos un nuevo llamado a los municipios, sobre todo para la desinfección permanente de los vehículos, de medios de transporte público, porque ahí tenemos factores de contagio en los que también tenemos que actuar. Estas son las medidas que por el momento implica la declaratoria de emergencia. Quiero también informarles algo. Los eventos más concurridos que están previstos en el Ecuador para los próximos días son los eventos relacionados a la Semana Santa. Caminatas, procesiones, viacrucis, misas. Este tipo de eventos no se pueden prohibir, no requieren permisos, pero sí hacemos un llamado para que se analice cuáles de esos eventos pueden evitarse, cuáles de esas aglomeraciones pueden evitarse. En las últimas horas he mantenido conversaciones con representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para decirles que desde los medios públicos, tanto desde la televisión como desde la radio, vamos a brindar todas las facilidades para que, por ejemplo, estas celebraciones, las misas, los cultos, se transmitan a través de los medios públicos y evitemos la movilización de decenas de miles de personas que tienen esta costumbre asociada a la fecha que estamos viviendo en el país. Esta sugerencia o esta opción se ha recibido con buenos ojos y esperamos que en las próximas horas nos comenten cuál es la decisión que va a tomar la Conferencia Episcopal para minimizar las posibilidades de contacto con personas que estén contagiadas. Finalmente, quiero insistir en algo que fue el punto central de la intervención del presidente de la República la noche de ayer. Esta crisis tiene mucho que ver con nuestra disciplina y con el autocuidado. No podemos imponer un toque de queda y tener un policía al lado de cada casa, pero quienes tenemos un miembro de nuestra familia que supera los 60 años, más todavía si es que hay enfermedades preexistentes, debemos tener la precaución de que no salgan de sus casas. La población que está más expuesta a este virus es la población que está por encima de esa edad y debemos tomar precauciones como personas, como familia y como comunidad. Las medidas que dependen del gobierno las estamos tomando. Hemos procurado y vamos a seguir haciéndolo. Hemos procurado y vamos a seguir haciéndolo. Tener un equilibrio entre tomar las medidas y tener las precauciones y al mismo tiempo no sobrereaccionar para evitar que el pánico cause más problemas que el virus. Pero por supuesto que estamos enfrentando una crisis grave y el hecho de que haya escalado a una pandemia ya implica que también escalen nuestras medidas de protección y de prevención. Finalmente, lo que tiene que ver con partidos de fútbol, de básquet, campeonatos deportivos, pueden jugarse sin público, como se está haciendo ya en otros países. Cada partido, cada federación tomará la decisión si seguir adelante con sus campeonatos, pero si es que decide seguirlos jugando, tiene que jugarlos sin público, porque de lo contrario no podremos tener control sobre espacios que también son muy concurridos, como son los escenarios deportivos. Estas son las medidas que implica la declaratoria de emergencia sanitaria. Como les he dicho antes, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno, las Intendencias, Migración, la Cancillería, cada uno de nosotros va a convertir esto en una declaración formal, por lo tanto con peso legal, en las próximas horas, y ustedes lo conocerán, pero en términos generales y para que la ciudadanía pueda organizarse, estas son las implicaciones de la emergencia sanitaria decidida la noche de ayer por el presidente, implementada por la ministra de Salud. Quiero darle ahora la palabra a la ministra Montserrat Kramer, ministra de Educación, que les va a dar más detalles sobre la manera en la que el ministerio se ha preparado en estas semanas para esta posible escalada de la emergencia, tal como ha sucedido. Luego, con mucho gusto, voy a recibir sus preguntas.
Muchas gracias, ministra. Bueno, como bien lo explicó la ministra María Paula, en efecto, venimos tomando todas las medidas de extrema seguridad para la salud de nuestros niños y jóvenes en el caso de educación, y también adultos. Tenemos programas a lo largo de toda la vida, como ustedes saben. Y en ese sentido, ahora, por supuesto, también estamos listos para el siguiente paso. Quiero convocar también a mantener la calma. No hay ni un solo caso de coronavirus declarado en el ámbito educativo, ni uno, ni a nivel administrativo, docente o de estudiantes. Solamente es una medida de extrema seguridad y que se escala precisamente en la campaña de prevención. En ese sentido, como Ministerio de Educación, que ustedes acaban de escuchar de la ministra Romo, se suspenden las clases desde mañana y a partir del día lunes están habilitada la plataforma. Estamos trabajando y hemos venido trabajando durante todo este tiempo en campañas de prevención y en los protocolos, como ustedes también conocen, y estamos listos para empezar a ofrecer todo tipo de apoyo pedagógico a nuestros estudiantes de la plataforma. Aparte de eso, vamos a trabajar también con los medios, radio, televisión, y tratar de proporcionar todo tipo de tutoría y apoyo a aquellos estudiantes que lo necesiten. Por lo tanto, también los docentes y administrativos continúan yendo y asistiendo a las escuelas hasta establecer y definir las regulaciones necesarias, porque necesitamos todo su apoyo, tanto para las planificaciones como para la tutoría y evaluación y retroalimentación de los trabajos pedagógicos de nuestros estudiantes. Y se irá con ellos manteniendo comunicación directa a través de zonas, distritos y cada unidad educativa que mantenemos en red la comunicación a través, además de los comités de gestión de riesgo. Iremos definiendo exactamente horarios, deberes, responsabilidades a medida que se va desarrollando todo esto. Y por otro lado, decirles que nuevamente infórmenos a la unidad educativa donde su hijo acude cualquier novedad, sean solamente quizás riesgos de contagio o que tiene síntomas o que incluso necesitan apoyo psicopedagógico, emocional o de necesidades especiales. Nuestro personal del Ministerio de Educación en todas sus áreas está listo para darles este apoyo y tenemos abierta la línea 1800 Educación, línea gratuita para problemas específicos de educación. El número 171 les va a ayudar muchísimo, como lo he hecho hasta ahora, en el tema de salud, para educación y preguntas específicas de deberes, tareas, tutorías, etcétera. Por favor, 1800 Educación. Bien, compañeros, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Por favor, vamos presentándonos el medio al que representamos y para quién va dirigida la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, ministras. Ministra Romo, por favor, queríamos saber exactamente cómo realizarán ustedes este cerco de las personas que llegan desde los países que usted ha mencionado, que son aquellos que tienen mayor nivel de contagio, mayor número de contagio. ¿Cómo lo harán? Es decir, el momento que llegan a los aeropuertos, a los puertos de ingreso, ¿cómo se realizará esto? Y además, considerando la posibilidad de que muchas personas puedan querer no respetar este cerco, este aislamiento, ¿cuál podría ser la sanción? ¿De qué manera se va a realizar el control? Y otra cosa, en la mañana decía el alcalde de Quito, Jorge Yunda, que para la UCI, la unidad de cuidados intensivos, únicamente se tendrían entre 200 y 300 camas. ¿Qué pasa en un supuesto en el que existe un contagio? ¿Cómo van a reaccionar desde acá cuando no hay suficientes unidades, tampoco respiradores, en sí el tema médico? Gracias. Lo primero, sobre los controles. ¿Cuál es exactamente la falta, la contravención, el delito que comete alguien que viola su orden de aislamiento? Aislamiento preventivo obligatorio es exactamente el nombre de esta medida. Aislamiento preventivo obligatorio, el que tendrán los pasajeros de otros países. En primer lugar, en el ordenamiento ecuatoriano no existe un tipo penal relacionado exclusivamente con el contagio en salud. Entonces, esto se enmarca en una infracción que se denomina incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Este es exactamente el marco legal en el que vamos a funcionar. ¿Cuál es la autoridad competente? A través de sus instrumentos jurídicos, el Ministerio de Salud convertirá a cada médico del país en una autoridad competente para ordenar el aislamiento preventivo de las personas de las que se sospeche contagio. Entonces tendremos un equipo de médicos en el aeropuerto para que las personas que cumplan con estas condiciones que se han explicado reciban una orden de un aislamiento preventivo obligatorio firmada por un médico.
Esta orden tiene una fecha de inicio y una fecha de fin 14 días después. Se tiene que registrar el lugar en el que se va a dar el aislamiento, y en el lugar en el que se va a dar el aislamiento haremos controles aleatorios. No vamos a poner pues un policía, un militar, un médico, un inspector en la puerta de las casas, pero sí vamos a hacer controles aleatorios para saber que se está cumpliendo con este aislamiento. Todos van a recibir un instructivo sobre cuáles son las reglas a seguir, porque si el aislamiento es un aislamiento domiciliario, esta persona estará conviviendo con otros ciudadanos, con otras personas que también se exponen a un eventual contagio. Entonces, las personas que compartan vivienda, habitación con quien esté en aislamiento, recibirán instrucciones sobre cómo manejar esta situación. Cada persona recibirá un instructivo sobre cómo hacerlo, y esperamos que el número de estos casos nos permita mantener un control como el que se ha mantenido hasta ahora. Médicos que visitan estos domicilios y médicos que constatan la situación de salud de las personas y que se estén cumpliendo las normas que se requieren para este tipo de aislamiento. Es muy importante en estos casos, es muy importante la toma de conciencia y la disciplina de cada persona. Con este tema no se juega. No se juega como jugó ayer la señora que fue a una unidad de la niñez y la adolescencia, contra quienes se va a iniciar un proceso penal. Contra la señora que tenemos identificada se va a iniciar un proceso penal, porque en realidad no se puede jugar contra la fe pública, no se puede actuar contra la fe pública, no se puede tomar como un pretexto algo tan delicado como esto. Las personas que incumplan y que incurran en esta falta, la instrucción que estamos dando a la Policía Nacional es que si yo encuentro a alguien que incumple su aislamiento, que tenía que estar en aislamiento y no se encuentra ahí, se levante un parte policial para que esta persona pueda ser procesada y sancionada más adelante, porque evidentemente tampoco se trata de algo que se pueda sancionar de inmediato, ni que vayamos a tener otro tipo de contacto, o llevarle a otro tipo de lugar, o a una audiencia o a un juzgado a una persona que tiene que estar aislada. Pero se va a levantar un parte policial de que se ha incumplido esta orden de estar aislado, y de esa manera las personas que incurran en esta falta podrán ser sancionadas más adelante de acuerdo a la legislación vigente. No sé si había otra pregunta, María Gracia. Lo de las camas, lo de los hospitales, sí. Mire, lo que está pasando en todos los países del mundo es precisamente eso, y eso es lo que tratamos de evitar. Mientras menos casos hayan, menos casos van a necesitar hospitalización. Y mientras menos casos graves tengamos, tendremos menos requerimiento de cuidados intensivos. Muy bien. Les insisto, mientras haya menos casos, mientras haya menos contagios, menos personas tendrán que ir a un hospital y menos personas tendrán la gravedad que requiera una unidad de cuidados intensivos. Lo que tenemos que evitar son los teléfonos, seguramente el mío está apagado, pero ¿hay algún celular cerca? los celulares cerca de los micrófonos hay que apagarlos. ¿Ahora? Repito. Muy bien, con mucho gusto. Como ustedes han visto, el comportamiento de esta pandemia es que los contagios van a crecer. Eso es lo que tenemos que esperar en los próximos días y en las próximas horas. Eso es lo que ha sucedido en todos los países en donde se han presentado casos. Lo que tenemos que lograr es que el crecimiento no sea tan grande que llegue a superar nuestra capacidad de atenderlo en el sistema de salud. Un porcentaje de los contagios va a requerir hospitalización. Un porcentaje de los contagios va a requerir cuidados intensivos. Tenemos que hacer que ese número sea lo más pequeño posible. Por eso debemos asegurarnos que los adultos mayores se queden en casa, porque ellos son los que eventualmente van a requerir hospital y cuidados intensivos. Tenemos que asegurarnos de tomar todas las medidas para minimizar los casos que lleguen a un hospital. Porque si no tomamos estas medidas de prevención, no hay ningún sistema de salud, no hay camas en cuidados intensivos que sean suficientes si los contagios superan nuestra capacidad de atenderlo. Y esa es exactamente la gravedad de esta emergencia. La gravedad de esta emergencia no es
la gravedad de cada caso, sino que en su número no podamos atender todos los casos que requieran hospital o cuidados intensivos. Las medidas que estamos tomando es para que la cantidad de camas en hospitales y la cantidad de camas en cuidados intensivos sean suficientes para atender a los pacientes más graves y minimicemos así el impacto de esta pandemia. Entonces, es precisamente pensado en los recursos limitados que tiene este y cualquier país en el mundo. Ustedes ven que todos los sistemas de salud en el mundo, este es precisamente el tema, es evitar los contagios para que seamos capaces de atender los casos más graves. Buenos días, ministra. José Daniel Acosta, del Canal de la Católica de Guayaquil. Ministra, dos precisiones. Si bien se ha suspendido todo evento masivo para evitar y como prevención, ¿qué va a suceder con los medios de transporte? Entiéndase, en la ciudad de Guayaquil, la Metrovía, en horas pico se aglomera demasiadas personas, igualmente aquí en el trole. ¿Qué va a pasar también con los centros de diversión nocturnas? Quedan completamente suspendidos también desde la medianoche de hoy. ¿Y cuál es el estimado que tiene el gobierno como tal que va a tener que gastar durante el tiempo que dure esta emergencia sanitaria? Gracias. Como 4 preguntas, creo. Voy una por una, ya, me acuerdo. El primer tema, respecto del transporte. No podemos paralizar el país. Las medidas que estamos tomando son para que no lleguemos al momento en el que sea necesario paralizar una ciudad o una provincia o el país. Precisamente queremos evitar eso. Para hacerlo, estamos empezando por aquellas cosas de las que es más sencillo prescindir. Por supuesto que esto tiene afectaciones para todos, para el sector productivo, para empresarios, para las personas que tienen actividades económicas vinculadas para esto, para las familias que seguramente tendrán que encontrar la manera de encargar a sus hijos mientras no haya clases. Tiene repercusiones para todos, pero no estamos planteando un escenario de bloqueo total de las ciudades. Entonces, hay otros lugares, como por ejemplo el transporte público, y por eso yo lo decía, en donde estamos pidiendo que se extremen las medidas de limpieza, de desinfección, para tener mayor prevención. Igual cosa en las oficinas, en las fábricas, en las tiendas, en las farmacias, eso no se cierra, pero debemos tener la mayor precaución posible y, por supuesto, evitar que los adultos mayores salgan de las casas. Entonces, que esos medios de transporte ojalá no los usen los adultos mayores, porque debemos evitar que esas personas sean las que entren en una condición de estar más expuestos al contagio. Pero todo esto va a seguir funcionando. Las ciudades van a seguir funcionando, las oficinas van a seguir funcionando, las empresas tienen que seguir funcionando y esperamos no llegar a un momento de bloqueo de más actividades como han tenido que llegar algunos países. La siguiente pregunta. Recursos. El tema de la emergencia de salud es una prioridad. Y es una prioridad para el gobierno a pesar de las dificultades económicas que ustedes conocen que el país atraviesa. El ministro de Finanzas seguramente en unas horas les va a informar algunos créditos especiales que ya obtuvo el día de ayer, que van a ser destinados exclusivamente para atender esta emergencia. Entonces, la declaratoria de emergencia sanitaria implica también mecanismos rápidos, mecanismos expeditos de contratación de personal, de medicamentos, de insumos, pero también hay una asignación especial. El ministro de Finanzas en unas horas les va a comentar las primeras líneas que hemos conseguido. Él el día de ayer ya se lo reportó al presidente, lo harán público pronto, las primeras líneas de crédito que el ministro Martínez ha conseguido para ser destinadas exclusivamente para atender esta emergencia, pero esta es una prioridad nacional. Buenos días, para la ministra Kramer. Hablando de educación, ministra, ya la decisión tomada, 2 precisiones. Primero, ¿cómo se va a evaluar esta emergencia y esta suspensión? La pregunta va a ser ¿hasta cuándo serán suspendidas las clases, ¿no? Y cómo se evaluará esto. Y lo otro, en relación al anuncio hecho esta mañana por el alcalde de Quito, quien dice que desde esta tarde se suspenden las clases en todo el distrito. Ahí como que no hay una coordinación, que es cómo se va a proceder en este caso. ¿Es desde mañana, en Quito es desde hoy en la tarde? ¿Tiene el alcalde la atribución para tomar esa decisión? ¿Cómo lo toma el gobierno y el Ministerio de Educación, ministro? Respondo a la primera parte. Perdón.
Respondo a la primera parte y te dejo, María Paula, la parte de los GATS. En el caso de cómo ir evaluando, esto por supuesto también estamos trabajando en coordinación directa con el Ministerio de Salud y intersectorialmente, obviamente, todo el gabinete, para día a día ir viendo cómo se presenta y cómo se desarrolla toda esta situación. Y hasta que no haya total seguridad de que ya podemos volver a clases, no se los hará. Tengan la seguridad que la información será permanente, concreta. Recuerden ustedes ya una buena experiencia que tuvimos cuando el paro de octubre, tuvimos información permanente, aseguramos sobre todo la salud, la seguridad de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, y creo que fue excelente para todos la tranquilidad que pudimos tener en medio de la crisis. Ahora ya repetimos lo mismo, obviamente no sabemos hasta cuándo, tampoco lo sabemos, esta incertidumbre no es solo nacional, es internacional, las cosas se van dando día a día y estamos evaluando rigurosamente lo que sucede en cada escenario en el ámbito educativo de manera intersectorial. Y te cedo la palabra. Sí, el alcalde de Quito o el alcalde de cualquier ciudad es una autoridad para el sistema educativo municipal. Si es que el alcalde toma cualquier otra decisión, como por ejemplo adelantar la suspensión para esta tarde, eso es válido para el sistema educativo municipal. En el sistema educativo nacional, así como en el caso de puertos, de aeropuertos, se necesita tener información previa. Es lo que hemos trabajado en estos días. Por ejemplo, se necesita comunicar a las embajadas. Yo me he reunido ya con un grupo de los embajadores de varios de los países que tienen esta restricción. De inmediato tenemos que comunicar a las embajadas, a las aerolíneas, a los aeropuertos. Por lo tanto, la decisión es que las medidas entran en vigor a la medianoche de hoy, porque tan importante como la prevención es mantener la calma, tener disciplina, actuar con orden. Tenemos que evitar que los ciudadanos salgan en este momento, regresen a las casas, que los niños se regresen de las escuelas. Por esto es que las medidas se toman con cierta anticipación, porque, quiero repetirlo, el pánico, la falta de orden, la falta de disciplina es tan grave como el virus. Por eso es que las medidas tienen que anunciarse con la anticipación que lo estamos haciendo. Todas entran en vigor a partir de la medianoche de hoy. Ahí quisiera agregar una convocatoria a todos los alcaldes del país que coordinemos con el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Educación y en comunicación e información directa a favor de todas las familias, niños y jóvenes del país. Estamos abiertos a trabajar juntos, a sumar esfuerzos, pero por favor coordinemos. Buenas tardes, señora ministra. Daniel Borja de Canal 1. Una puntualización. Existía hace pocas semanas y se logró evidenciar déficit en las unidades hospitalarias tanto del Ministerio de Salud como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Incluso insumos como guantes, mascarillas, geles antisépticos. ¿En qué tiempo se dotará de lo necesario a las unidades médicas para solventar esta crisis? Y una segunda pregunta que no se respondió es, ¿las actividades en los centros de diversión nocturna desde el día de hoy serán suspendidas ya o tendrán permiso para poder ejecutarlas? Qué bestia, disculparan nada más. Esa es la mayor preocupación, eso y el fútbol. Como los lugares que a usted le preocupan, las personas están a menos de 2 metros de distancia, también se aplica la prohibición, porque son lugares cerrados, en donde las personas se encuentran muy cerca. Sí, esta es la recomendación que hacemos y es la prohibición y el control que vamos a hacer desde la medianoche de hoy, efectivamente. Vamos a tener este control en los centros en donde hay espacios muy reducidos, muy cerrados, y entonces se pueden dar este tipo de contagios. Esta prohibición se aplica para este tipo de centros. ¿Y la otra pregunta era? El tema del abastecimiento. Muy bien. Mire, desde el inicio de esta alerta, desde el inicio mundial de esta alerta, hemos estado preparando nuestros hospitales y nuestros centros de salud para recibir una realidad como la que hoy estamos viviendo. Esta es la diferencia entre nuestros países y los primeros países con contagios cuando no se conocía nada del virus. A pesar de ser tan nuevo, hoy tenemos más información que la que existía hace 2 meses. Hoy tenemos
hemos ganado este tiempo para prepararnos, nos hemos preparado. Muchos de estos centros están repotenciados. Si usted me dice lo suficiente, creo que no todavía. Ningún país estaba listo para esto. Ningún país, ningún sistema de salud estaba listo para esto. Estamos haciendo todo lo posible, hemos tenido un tiempo para prepararnos, hemos pasado de 15 centros que eran los centros Centinela a 22 hospitales que ya están listos y en cada uno de estos hospitales estamos asegurando la provisión de todo lo necesario. Desde hace 2 semanas aproximadamente ya se prohibió la salida del país de mascarillas, de gel antiséptico, de insumos médicos, porque algunos de estos productos se exportan. Incluso los que estaban listos para ser enviados a otros países, ya se prohibió la exportación de estos productos. Estos productos estamos ya desde hace algún tiempo asegurando la provisión para que tengamos todo lo necesario. ¿Cuánto será todo lo necesario? Mientras menos contagios tengamos, la demanda va a ser menor. Por eso es tan importante el control que se está haciendo y que se está extremando hoy. Hola, buenos días, autoridades. Queríamos preguntarle, le traslado directamente preguntas que me están haciendo ciudadanos. No es por una situación de pánico, pero muchos quieren ir a lo mejor a Ipiales a comprar víveres. A nivel de puertos, ha citado usted el tema de los aeropuertos. Me imagino que la medida aplica igual. Un ciudadano ecuatoriano de cualquier otro país puede entrar en Colombia y volver a entrar en Ecuador sin ningún tipo de problema. Luego, otra pregunta que les quería hacer sobre, iba usted a dar cifras previamente sobre el tema de personas en movilidad, en concreto venezolanos. Recientemente en un curso hablaban de que precisamente las personas en movilidad son las que tienen mayores reparos en acudir a centros médicos, quizá también por su situación de irregularidad, inseguridad en los países de acogida. En fin, no sé si tienen algún plan o contingencia para este tema. Y ya para cerrar, discúlpenme, aunque no es la autoridad sanitaria, en Ecuador pues ha habido siempre cooperación con otros países en tema de facultativos que han venido aquí. Usted hace no mucho mencionaba el tema de los médicos cubanos que estaban aquí en Ecuador. No sé si prevén contingencias futuras de poder tener la colaboración o pedir la participación de médicos, enfermeros y sanitarios y facultativos a la hora de poder atender una emergencia de estas características, dada a la luz de lo que está sucediendo en países en Europa, por ejemplo, con sistemas sanitarios bastante avanzados. Gracias. Respondo sus inquietudes. Lo primero, las restricciones sobre el tema de los viajes o el aislamiento obligatorio del que estamos hablando no se aplica por nacionalidad, sino por los lugares que han visitado las personas. No es una restricción o un aislamiento por la nacionalidad, no es a un ciudadano italiano, sino a un ciudadano de cualquier nacionalidad que ha estado en Italia en los últimos 14 días. Es dependiendo del país que haya visitado. Por lo tanto, este aislamiento también se aplica para ecuatorianos que retornen de esos países. El aislamiento tiene que ver con los lugares que se hayan visitado en los últimos días. Colombia no está incluida entre los países de cuyo origen se sugiere aislamiento. Todo esto puede ir cambiando con los días, porque estas medidas se van a aplicar si es que vemos que un país se convierte en un foco de mayor riesgo de lo que ya teníamos previsto. Entonces, por el momento, y si les parece, me gustaría repetir los países. Quienes hayan estado en cualquiera de estos países durante los últimos 14 días e ingresen al Ecuador tendrán que someterse a un aislamiento preventivo obligatorio de 14 días. Quienes vengan desde la medianoche de hoy de las provincias de Hubei y Guangdong en China, de España, Francia, Irán, Corea del Sur e Italia. Quienes hayan estado ahí en los últimos 14 días y entren al Ecuador desde la medianoche de hoy tendrán que ir a un aislamiento preventivo obligatorio. Si llegaron el día de ayer, les pedimos que también se sometan a un aislamiento. No entran en la declaratoria, pero evidentemente es un llamado de atención a quienes hayan visitado estos países en los últimos días y que estén pendientes también de los síntomas. Recojo su pregunta y su preocupación sobre los temas de movilidad humana. Hasta hace pocos minutos, y cuando termine esta rueda de prensa espero retomar esa reunión, he estado reunida con las representantes de la Organización Panamericana de la Salud, de ACNUR y de la OIM, precisamente
revisando cuáles serán los protocolos de actuación, porque un contagio en estas circunstancias es más grave y expone más que en otras. Entonces vamos a ser muy claros y vamos a enviar ese mensaje. Cualquier persona, independientemente de su condición migratoria, si tiene síntomas, tiene que llamar al 171 y va a recibir todos los cuidados que sean necesarios, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su situación migratoria. Y no se va a usar esa información de ninguna manera con consecuencias migratorias. A nadie se le va a preguntar cuál es su condición migratoria en el país. A nadie se le va a preguntar su nacionalidad para darle o no darle atención. Es para el cuidado de todas las personas que todos nos sometamos exactamente a las mismas medidas de prevención y que si una persona tiene síntomas, acuda con confianza y con tranquilidad y siga estas mismas medidas, que llame al 171 y de ser necesario se acerque a un centro de salud. En todos los centros de salud se atiende a cualquier persona que esté en este riesgo de contagio sin consideración de ningún tipo. Gracias por ayudarnos a transmitir ese mensaje, porque efectivamente, si alguien se limita de llamar, si alguien se restringe de buscar ayuda médica, se puede convertir en un problema más grave, no solamente para sí mismo, sino para todas las personas que lo rodean. Gracias, aló, buenos días. Sí, aló, gracias, Héctor Romero de Televicentro. Ministra, de alguna forma, tras de este anuncio de ustedes que han anunciado esta mañana la suspensión de clases y la emergencia sanitaria, de alguna forma toda la gente como que se está volcando a los supermercados y esto podría generar algún otro problema. ¿Cuál es el llamado que ustedes efectúan y garantizan además el abastecimiento de productos a nivel nacional? Gracias. Sí. No hay ningún motivo por el que podríamos desabastecernos de alimentos en los próximos días. Las fábricas siguen funcionando, las cadenas logísticas siguen funcionando, las oficinas, los centros comerciales, los supermercados, las tiendas de cada barrio, todo esto va a seguir funcionando. Las carreteras del país, las vías van a estar expeditas. Por favor, yo creo que es un llamado porque muchas personas tienen en su memoria todavía los días de octubre. Esta es una circunstancia distinta. Las vías están abiertas, las cadenas logísticas están funcionando, los productores van a seguir produciendo, no hay ninguna necesidad de alarmarse. Mucha de la resolución de esta crisis va a depender de que tengamos disciplina y calma y que no cometamos ningún exabrupto que nos ponga en riesgo, que nos exponga. No hay ningún motivo para presumir que hay desabastecimiento de ningún tipo. Vamos a tener probablemente unas horas, como sucedió hace algunos días en Guayaquil, que todo el mundo salió a comprar mascarillas. Unas horas después se normalizó y las farmacias ya tenían los productos. Esto es exactamente lo que va a suceder, así que hay que hacer un llamado a la calma. No hay ningún motivo por el que vayamos a desabastecernos en los mercados del país y así tenemos que mantener las cosas. Sobre el mismo tema, ministra, ¿se van a hacer controles de especulación tal vez? ¿Es solo porque es del mismo tema? Sí, vamos a mantenernos haciendo controles, pero no hay nada más eficiente que mantener la calma. Los controles van a estar en marcha, como han estado desde hace ya varios días, pero lo mejor es el comportamiento, la conciencia, la disciplina de cada uno de nosotros. Ministra Romo, hay una queja de las personas de que los controles no son igual en aeropuertos que en fronteras terrestres. ¿Cómo les garantizan ustedes de que los controles también se van a efectuar en esa área? Y ministra, quisiera que por favor me explique si esta decisión de que los docentes y personal administrativo siga asistiendo se va a mantener por siempre, con ellos no se va a aplicar nunca el teletrabajo, o sea, ¿se está viendo opciones en esa área o ellos van a tener que seguir yendo? Bueno, empezamos por allí. Vamos día a día. Por el momento, ellos tienen que asistir a todas las unidades educativas en su horario normal de trabajo, administrativos y docentes, DESES, UDAIS y demás. Más bien necesitamos coordinar todas estas acciones que estamos tomando, como teleeducación, plataformas, radio, porque eso requiere de planificaciones y porque queremos que nuestros estudiantes sigan su ciclo normal de aprendizaje y para eso tenemos planificado que cada docente se va haciendo tutor de los diferentes
grupos y puede recibir las tareas, evaluarlas, retroalimentarles y volverlas a entregar a los hogares. Eso está planificado. En todo caso, ¿qué protocolos se siguen? Los mismos que se están siguiendo hasta el momento. Si una persona tiene peligro de contagio, obviamente se comunica de manera inmediata con la unidad educativa y se siguen todos los protocolos y se evita, por supuesto, y ahí se procede a la medida de quizás teletrabajo o trabajo desde la casa, etcétera. Respondo su pregunta sobre otros controles terrestres y puertos. Y usted utilizaba una palabra muy importante. Usted decía, ¿cuáles son las garantías? No hay garantías. El tiempo de incubación es un tiempo largo. Los pacientes sin síntomas también podrían ser pacientes que contagian. Entonces, en los aeropuertos, por ejemplo, que estamos haciendo una toma de temperatura, que estamos preguntando sobre síntomas a pacientes, ni siquiera esa es una garantía porque no todos los pacientes muestran síntomas. La única garantía es que cada persona tenga todas las precauciones posibles y que quien empiece a sentir los síntomas se comunique por las vías que se han aclarado. No hay garantía. No hay seguridad total. Lo que tenemos son medidas de prevención, medidas de precaución y las estamos tomando. Estas medidas del aislamiento preventivo obligatorio aplican para todas las personas, cualquiera sea el punto por el que entren al país. Tenemos 28 puntos migratorios distintos. Ministra, muy buenos días. Les saluda Priscila Salazar de Radio Cómplice FM de Cuenca. Dos precisiones. La primera es qué pasa con personas con discapacidad que trabajan. Muchas de ellas no pueden estar expuestas a problemas respiratorios, por ejemplo. Y en esos casos, ¿cuál es la recomendación que se les daría a los jefes? Porque incluso he recibido, digamos que mensajes ciudadanos en los que dicen que muchas veces les piden solo un certificado y un control general, pero no existe una norma de prevención para grupos considerados vulnerables, sean personas con discapacidad o mujeres embarazadas. ¿Cuál es la recomendación ahí o el llamado que se puede hacer en esas circunstancias? Porque sí existe esa preocupación de los trabajadores, porque si bien ha dicho no se paralizará el país, pero ¿cuál es digamos que el trabajo específico para estas personas? Y por otro lado, también conocer, menciona que los eventos masivos mayores con personas con más de 1,000 personas no deberán ejecutarse. En casos de, por ejemplo, reuniones de iglesia, muchas veces buscan formas también para congregarse, reunirse. Ahí, ¿cuál es la recomendación? Que sean, 900 personas sí pueden reunirse. ¿Cómo será? Para que estas instituciones también puedan seguir una norma clara y tomar decisiones al respecto de cómo ejecutar sus actividades. Eso, ministras, muchas gracias. Lo he dicho, pero lo repito. Hay reuniones, hay aglomeraciones, hay eventos que no solicitan un permiso, que puede ser un evento familiar, que puede ser un evento de una comunidad. La recomendación, el pedido es no hacerlo. El pedido es evitar las circunstancias en donde hayan muchas personas reunidas. Entonces, no es que vamos a evitar una misa, no es que vamos a prohibir una reunión de una comunidad, no es así. Pero el pedido por responsabilidad, por cuidado propio, por cuidado a mi propia comunidad, es que evitemos hacer reuniones y estar en contacto con las personas a menos que esto sea indispensable. Tenemos que cambiar también algunas costumbres, no saludarnos dando la mano, no darnos abrazo con todas las personas. Vamos a tener que extremar las precauciones, pero evidentemente para esto no hay una sanción, hay un pedido de conciencia, hay un pedido de ser responsables, de tomar responsabilidad sobre este tipo de cosas. Para personas con discapacidad o para cualquier persona en el sector privado, el pedido es que si es que tienen algún síntoma o han estado expuestos a condiciones de contagio, lo reporten a su trabajo al mismo tiempo que llamen al 171 y eviten ir al trabajo si es que se van a convertir en un factor de contagio. Ese es el pedido. Y por supuesto, tenemos que desarrollar en estos próximos días las mejores condiciones para el teletrabajo en los casos en donde esto sea posible y que no se paralice el país, que no se paralice el trabajo, que no se paralice la producción, pero que quien se pueda convertir en un factor de contagio o quien se esté exponiendo y que pertenezca a los grupos que están más expuestos, más vulnerables frente a esta enfermedad, evite también hacerlo. Y de nuevo regresamos al autocuidado y al cuidado de los otros.
Ahí solo quisiera agregar que también busquemos modalidades y opciones. En el caso de educación, sigue totalmente con normalidad el tema de matrículas extraordinarias. Traslados se acaban ahora, matrículas extraordinarias empiezan este fin de semana. Lo que estamos haciendo es abriendo más sedes y atendiendo a grupos más pequeños en más aulas. En el caso de la entrega de los nombramientos, que teníamos previsto eventos también que pasaban más de las 1,000 personas, decidimos clausurarlos y hacer más bien eventos por distrito, que son 100, 150 personas y con mucho más aire y ventilación. Es decir, que busquemos modalidades y opciones, pero que la vida no pare, que siga todo su ciclo, pero con opciones de seguridad. Ministras, buenas tardes. Daniel Andrade de Vito TVO. Ministra, sé que usted no es de la cartera de salud, pero no sé si podamos profundizar en mayores detalles del hospital que usted ha mencionado, que estará a cargo de este virus. Este hospital, ¿qué condiciones tiene? ¿Va a dejar de atender este hospital otro tipo de enfermedades? Y si se puede saber al menos en qué provincia se encuentra. Muchas gracias. Gracias. Si es que llegara a ser necesario, por el número de personas contagiadas que requieran hospitalización, si llegara a ser necesario, por ahora se tiene previsto que 2 de los 22 hospitales se dediquen exclusivamente a esto. ¿Cuándo? El momento en el que esto llegue a ser necesario. Mientras tanto, lo que tenemos en este momento en el país son 2 pacientes hospitalizados. Es muy temprano para hablar de que un hospital se va a dedicar exclusivamente a esto cuando tenemos 2 personas, pero les quiero decir que estamos anticipando ese escenario y estaríamos preparados para hacerlo. Esta es toda la información que vamos a hacer pública por ahora. Sí, ministra, buenas tardes. Patricio Carrera, Diario El Telégrafo. Por favor, en este ámbito de la prevención y de la explicación, ustedes como autoridades, el tema y la gente también se pregunta, el tema de los parques públicos, el tema de las piscinas públicas, el tema de las canchas públicas. En este sentido, se va a restringir el número de personas que ingresen a los parques públicos, a las canchas públicas, a las piscinas públicas, o la recomendación, ¿cuál es en este sentido, donde las personas usualmente los fines de semana especialmente quieren ir a hacer deporte o a pasear, etcétera? No estamos decretando un toque de queda, no estamos prohibiendo que las personas salgan. Lo que estamos es haciendo un llamado para que las personas eviten las aglomeraciones. Si es que voy a salir a caminar en el parque de mi barrio y voy a salir a caminar a las 6 de la mañana y no hay más personas, yo estoy caminando con pocas personas, no hay ningún problema, por favor háganlo, porque la buena salud, la buena alimentación, el deporte nos va a poner en mejores condiciones físicas para enfrentar una enfermedad. No estamos restringiendo la salida de nadie, pero si lo que yo veo es una aglomeración en una piscina, si es que yo lo que veo es una aglomeración en cualquier lugar, entonces, por favor, que las personas lo eviten, en particular que lo eviten quienes tienen más alto riesgo al contraer la enfermedad. Ministra, buenas tardes. Angélica Marval de la Radio de la Asamblea Nacional. Precisamente quería preguntarle sobre el registro migratorio venezolano tras esta medida de emergencia que se ha tomado. Si habrá alguna consideración, la fecha de cierre era el 31 de este mes. Básicamente eso es lo que le quería preguntar. No se ha modificado el tema del registro migratorio. Las personas se pueden registrar en la fase en línea hasta el 30 y pueden acudir a los puntos de verificación de información y de información biométrica hasta el día 31. Así lo definió el decreto que creó esta ventana, esta visa especial, y así se va a mantener. No tenemos previsto ningún cambio. Ministra, buenos días. Ronnie Rodríguez de Diario Expreso. Quería un poco... ¿Por qué no está aquí con ustedes acompañando a la ministra de Salud, que es uno de los principales actores en este tema de la emergencia sanitaria, y compartir más detalles de cómo avanza el tema de las personas que están contagiadas, cómo está la señora, qué está sucediendo y dónde están los casos de contagio? Es bueno también tener un poco de información más clara, más veraz, para no haber especulaciones. ¿Y qué pasa con la señora del primer caso? ¿Cómo está su estado de salud? Gracias. La ministra de Salud no está aquí porque está en Guayaquil y probablemente está haciendo lo mismo que en este momento nosotros estamos haciendo aquí. Pero además, la ministra de Salud ha brindado información en lo que se refiere al tema de salud.
Hoy la emergencia, como ustedes están escuchando en esta conversación, supera el tema de salud. Y estamos hablando de orden público y estamos hablando de migración, de puertos, de aeropuertos, de educación, de la Agencia Nacional de Tránsito, de las tareas de los municipios. La ministra de Salud va a seguir a cargo, como lo ha hecho hasta ahora, de los temas que tienen que ver con salud. Pero hoy la emergencia exige que todo el resto del gobierno tome decisiones y las implemente. Entonces, por eso usted me tiene a mí aquí. Por otro lado, ¿en qué lugares han sido los contagios? ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? La primera paciente contagiada está todavía en un estado de salud crítico, según lo ha informado el ministerio. Sigue hospitalizada. Tenemos 2 personas hospitalizadas en el país. Una se encuentra hospitalizada en Guayaquil, otra se encuentra hospitalizada en Quito. Las personas que han sido diagnosticadas, confirmadas como positivo para coronavirus, se han encontrado, es decir, estas personas han estado en las provincias de Sucumbíos, Los Ríos, Guayas y la persona que en este momento está hospitalizada en Quito, pues se encuentra en la provincia de Pichincha. Estas son las únicas provincias en donde tenemos casos confirmados. En el resto de provincias del país no tenemos casos confirmados. Señora ministra, se me pasa una cosa. Usted decía que las personas adultas mayores son las más vulnerables. Muchas personas tienen de estas citas médicas en los hospitales como el IES y ¿cómo van a hacer? ¿Se va a reprogramar esas citas? ¿Qué se va a hacer para proteger justamente a esas personas? Sí, eso es lo ideal. Lo ideal, el pedido, es que eviten salir de las casas y que todo el resto de sus actividades sean reprogramadas porque la exposición a este virus es en este momento el mayor riesgo. Vamos con la última pregunta de esta rueda de prensa, Gladys Rivadeneira del Universo. Ministra, buenas tardes. Quería consultarle respecto a las cárceles. En varias entendemos que existe hacinamiento. ¿Cuáles van a ser las medidas que van a tomar ahí? Y también una pregunta adicional respecto a los cines. Usted dice no mantenerse a 2 metros de distancia. Ahí está, o sea, se sientan las personas a menos de nada. Y quería consultarle si es que va a haber una disposición oficial para los cines o va a ser una voluntad de cada persona ir o no ir. Gracias. Voy a hablar con el ministro de Cultura y con el ministro de Industrias, con los otros ministerios que regulan otro tipo de actividades. Hay pequeños teatros, hay otro tipo de actividades culturales y al público en donde vamos a hacer recomendaciones generales y revisar cómo evoluciona el tema. Todavía no hay una disposición concreta en estos 2 casos, pequeños teatros o incluso en cines. No tenemos una disposición todavía. Voy a hablar con algunos ministros, voy a hablar con algunas personas y les va a ser comunicado tan pronto como tomemos la decisión. Esto va a darse a lo largo del día mientras salen los otros acuerdos ministeriales a los que me he referido. Y usted me preguntaba sobre el tema de las cárceles. Esta precaución se tomó ya desde hace varias semanas. Se están haciendo los mismos controles de temperatura, de lavado de manos y de evitar al máximo el contacto con las visitas, que es lo que se puede hacer por ahora. Y por supuesto, una situación de un contagio en un lugar así sería extremadamente grave.